Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué privilegio volver a encontrarnos nuevamente para estudiar en esta tarde de sábado. Como les prometimos, vamos a estudiar acerca de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del día de su venida. Vamos a invitarles a buscar allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 14. Y dice, no se turbe vuestro corazón. Esto es a partir del versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa que acabamos de leer, esta maravillosa promesa de Juan capítulo 14, le conocemos como la promesa de todas las promesas. Toda nuestra esperanza se concentra en esa promesa. No hay nadie que pueda prometer algo como esto que está prometido aquí. No hay nadie que pueda sentir más gozo, ni promesa que nos pueda producir más gozo que estas que aparecen aquí en el capítulo 14 del 1 al 3. Pero lo cierto es que junto con la alegría y el gozo que nos produce esta esperanza, también hay una duda o un anhelo de cada persona que espera el cumplimiento de esta promesa. Cuando revisamos a través de toda la Biblia, vemos que a través de todas las generaciones, las personas han estado clamando, suplicando, ¿cuándo ocurrirá esto? Realmente, cuando revisamos, por ejemplo, Daniel 8:13 y el 12:6 de Daniel, el ángel Gabriel grita desesperadamente, ¿hasta cuándo? Cuando vamos a Apocalipsis 6:10, los mártires debajo del altar claman a Dios, ¿hasta cuándo, oh Dios, no vengarás nuestra sangre? En Mateo 24, 48 y 49, nos habla de aquel siervo malo y negligente que decía, como mi señor tarda, pues me voy a juntar con los borrachos, y comenzó a maltratar a sus consiervos. También tenemos allí en Mateo 25, del 1 al 13, la historia de las vírgenes, las 10 vírgenes, que de tanto esperar la tardanza del esposo, pues se durmieron todas. También aquellas personas a quien el Señor se fue lejos y tardándose, pues ellos tenían que invertir sus dones, y hubo uno que enterró su talento y no hizo lo que debía hacer. Todos realmente, de alguna manera u otra, están un poco preocupados acerca de esto. Los mismos apóstoles allí en Mateo 24:3 le dicen a Jesucristo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida? Hoy la humanidad entera grita, ¿cuándo? Porque todo el mundo está desesperado en este mundo de dolor, de sufrimiento, y desea ya que esta maravillosa promesa pues se cumpla. Esta iglesia a la que pertenecemos, este movimiento profético, por más de 175 años hemos estado anunciando que Jesús va a venir a buscar a su pueblo. Lo cierto es que la aparente tardanza ha adormecido la fe de algunos, y acabando incluso con la fe de otros. Aunque sí debemos reconocer que siempre ha habido un remanente que ha estado vigilante y fiel, preparándose para ese encuentro glorioso con su Salvador Jesucristo en su segunda venida. Y yo creo que ese será el evento más glorioso que le espera a la humanidad, y yo creo que será el evento más glorioso de toda la historia de la humanidad. Pero lo cierto es que, como decía, todo el mundo está gritando desesperado, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo ocurrirá esa bendita
llegada de Jesucristo a esta tierra por segunda vez para recoger a su pueblo. He estado predicando acerca de este tema en muchas iglesias y muchas personas me dicen y están dando su opinión acerca de que sería más beneficioso, según ellos, para la iglesia que Dios hubiese puesto una fecha de su venida. Pero lo cierto es que si revisamos la Biblia, vamos a convencernos de que eso no es cierto. No es tan beneficioso ni tan seguro que Dios ponga fecha de su segunda venida. De hecho, hay varios ejemplos que queremos tocar en esta tarde. Y, por ejemplo, el primer evento al que Dios le puso fecha fue precisamente el diluvio. Allí en el capítulo 6, Dios declara que ya no contenderá más con el hombre y que nos daría 120 años de gracia. Y por 120 años estuvo Noé, ese pregonero de justicia, predicando acerca de la aproximación en el tiempo de este juicio terrible de Dios sobre la tierra y sus criaturas. Y aunque todos sabían la fecha, aunque todos conocían el tiempo en el que iba a ocurrir, ya incluso estando listo el arca, la puerta estuvo abierta un periodo para que todavía en ese tiempo la gracia de Dios estaba disponible para aquellos que se arrepintieran y subiesen al arca buscando la salvación que había sido provista para ellos. Pero lo cierto es, mis hermanos, como estudiamos hace unos días atrás, que en el piso, en el lugar donde le tocaba a la humanidad, en el tercer piso, casi todo el espacio quedó vacío porque solamente 8 personas decidieron ocupar su lugar en el sitio de la salvación que Dios había hecho provisión. Así que en este caso vemos que fue un fracaso total, que realmente no tenemos por qué garantizar a través de esta experiencia que es beneficioso que conozcamos nosotros la fecha de la segunda venida. Hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, Moisés subió sencillamente por 40 días. 40 días estaba esperando el pueblo a Moisés. Y 40 días le pareció tan largo que empezaron hasta a dudar si Moisés estaba vivo. Y llegaron a decirle a Aarón, hagámonos otros dioses para que nos guíen, porque a este Moisés que nos estaba guiando, quién sabe lo que le ha pasado. Empezaron a corromperse en orgías y falsa adoración, y cuando llegó el momento en que Moisés venía descendiendo después de solamente 40 días, con la bendición de las tablas de aquellas 10 promesas para una vida superior y de éxito, para un pueblo que iba a andar en grandeza, pues resulta que todo fue una verdadera maldición porque no supieron esperar ni siquiera 40 días. Hay otro ejemplo bíblico tremendo. Jeremías en el capítulo 25 dio una profecía en el versículo 11 donde dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Los israelitas que estaban siendo esclavizados, que habían sido transportados a Babilonia, pues sabían la fecha, sabían que en 70 años ellos iban a ser libertados. Pero ocurrió que cuando este tiempo se estaba por cumplir, en el capítulo 9 del libro de Daniel, resulta que Daniel se da cuenta de que el pueblo no estaba listo para recibir la visita de Dios y ser libertados. Dice allí en el capítulo 9 de Daniel, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de los que habló el profeta Jehová, de los que habló Jehová al profeta Jeremías, disculpen, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios,
e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Es decir, que por causa de ser un pueblo rebelde, fueron transportados a Babilonia y en 70 años no aprendieron la lección. Ellos sabían que en 70 años Dios iba a visitarlos para restaurarlos y aún así no estaban listos. Otra fecha que podemos mencionar y se nos estaba pasando. ¿Recuerdan ustedes que cuando se le promete la tierra a Abraham se le da una profecía donde a los 430 años de estar su pueblo en Egipto, sus hijos, sus descendientes, serían libertados? Lo cierto es, mis hermanos, y vergonzoso es, que de casi 2 millones de personas que sacó Dios de Egipto, solamente 2 personas pudieron entrar en la Canaán terrenal. Los espías todos pudieron dar testimonio de que ciertamente Jehová había cumplido su parte y la tierra era buena en gran manera y fluía leche y miel. Pero solamente 2 personas de los cerca de 2 millones que salieron de Egipto pudieron entrar en la Canaán terrenal. Yo les voy a decir algo a ustedes. A través de todos estos ejemplos hemos aprendido que no es útil ni beneficioso que conozcamos la fecha. Lo importante es que así como Jesús ha determinado que no sea revelada la fecha de su segunda venida, que nosotros sí nos preparemos como si la venida de Dios ocurriese hoy. Pero lo cierto es que como humanos siempre nos vamos a preocupar acerca de cuándo serán estas cosas, ¿verdad que sí? Como los apóstoles. Hay una manera de saber cuán cerca estamos de la venida de Jesús. Miren, cuando hacemos un análisis a través de las generaciones, nos damos cuenta de que desde la creación hasta Abraham, Dios le dio cerca de 2000 años, les dio 2000 años de gracia a esas personas, a los antediluvianos, para que ellos se arrepintiesen y pudieran salvarse. Pero no lo aprovecharon. Luego podemos contar que desde Abraham hasta la muerte de Jesucristo, en la dispensación del pueblo hebreo y el pueblo judío, también se le dio 2000 años de gracia para que este pueblo pudiese testificar y también pudiese prepararse para el encuentro con su Salvador. Pero lo cierto es que cuando Jesucristo vino a esta tierra, nadie estaba preparado. De hecho, solo un pequeño remanente pudo recibirlo y reconocer en él a ese gran Salvador que Dios le estaba enviando a la humanidad. Así que 2000 años desde la creación hasta Adán. 2000 años desde Adán hasta la cruz del Calvario. Amados, desde que Jesús murió en la cruz hasta nuestros días, estamos cerca también de los 2000 años. Y yo quiero preguntarte en esta tarde una sola cosa. ¿Por qué razón tendría Dios, un Dios que recuerda que no cambia ni tiene sombra de variación? ¿Por qué tendría que darnos a nosotros más tiempo que a las generaciones anteriores? ¿Por qué si a la generación antediluviana le dio 2000 años? ¿Por qué si al pueblo de Israel le dio 2000 años? ¿Por qué tendrá entonces que darnos 2000 años a nosotros? Por eso la palabra de Dios es clara cuando dice: velad y orad, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Necesitamos estar velando, necesitamos estar preparándonos, porque lo más importante para poder alcanzar la salvación no es saber cuándo va a venir, sino estar listos para recibir esa herencia que se nos ha preparado. Mis amados, en el capítulo 25 de Mateo hay textos bien preocupantes. A través de parábolas, Jesucristo dejó establecido cómo va a ser el tiempo del fin para los que le esperan. Allí en Mateo 25,
empezando por la parábola de las 10 vírgenes. Dice que hubieron 5 vírgenes que fueron prudentes y que guardaron aceite extra, además del que ya tenían las lámparas, por si el esposo tardaba. Es necesario que tú y yo, como estas vírgenes prudentes, podamos también prepararnos y guardar un aceite extra para estar listos cuando el Señor venga y el clamor de la medianoche sea pronunciado y nosotros estemos dispuestos para recibir a nuestro esposo, nuestro Salvador. También nos habla allí acerca de esta situación que estamos hablando en el capítulo 24. Al final, vamos a leer a partir del versículo 42. Velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto. Miren lo que nos aconseja ahora Mateo. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pues, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado, dice la Escritura, a aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos queridos, hay 2 oportunidades para los que están esperando. Aquellos que esperan correctamente y preparándose. Dice Apocalipsis 19. Allí en el versículo 9. Y dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Serán bienaventurados aquellos que se han preparado. Dice en el versículo anterior, el versículo 8, hablando acerca de la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Es decir, el grupo que se prepare estará dispuesto para una cena, donde el Señor nos servirá y nos atenderá por toda la eternidad. Pero el otro grupo es aquel grupo que no se preparó. Y es aquel grupo que se narra aquí en el mismo capítulo 19, hablando a partir del versículo 11, acerca del jinete del caballo blanco. Y dice que viene un ángel que se para frente al sol, y en versículo 12, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Es decir, los impíos también van a participar de una cena, pero ellos serán el banquete. Dice allí en el versículo 18, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Todos aquellos que fueron rebeldes y no se prepararon, ellos van a participar de una cena, pero ellos serán el banquete para las aves de rapiña. En este día yo te invito a que esa maravillosa promesa que aparece en Juan capítulo 14, la puedas abrazar en tu corazón y vivas conforme a la esperanza viva que esta esperanza nos provee, porque ciertamente Jesús va a venir a buscar a su pueblo. Realmente pagó un precio demasiado elevado para ahora dejar a sus hijos abandonados en esta tierra. Jesucristo pagó el precio de su propia vida para rescatarnos, para restaurarnos y para que podamos estar reinando con Él por toda la eternidad. Por eso es importante que creamos a esta promesa. Hay garantías que nos dicen que Jesús sí va a venir a buscar a su pueblo. Las señales que están ocurriendo se ajustan perfectamente a lo que el libro de Mateo, Zacarías, Daniel y Apocalipsis nos están indicando acerca de la proximidad de la venida del Salvador Jesucristo. Es importante que hoy tú y yo nos preparemos. Es importante que hoy
tú y yo vengamos a la presencia de Dios humillados y arrepentidos y que busquemos los consejos bíblicos necesarios para nuestra preparación, para que cuando Jesús venga, nosotros podamos, por nuestra preparación, se nos permita que nos vistamos de lino blanco, fino y resplandeciente, porque ha sido nuestro carácter preparado para un encuentro con Él. Es mi oración en este día, que tú te prepares, que yo esté preparado, para que cuando Jesús venga en gloria, no huyamos avergonzados de su presencia. Dios te bendiga. En esta hora, yo quiero orar por ti. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque tu amor y tu misericordia se han manifestado abundantemente sobre nosotros. Nos has cuidado, nos has sostenido en tiempos difíciles. Sabemos que si te buscamos, si aumentamos nuestra comunión contigo y nuestra preparación, también saldremos vencedores y seremos sostenidos en las pruebas mayores que todavía están por venir. Permite que en esta hora, Dios mío, los que hemos participado de esta meditación, podamos hacer arreglos necesarios para cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Gracias a nuestra preparación, no huyamos avergonzados, sino que podamos decir, he aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Bendice a mis hermanos, lleva tu paz, lleva tu esperanza a aquellos que están de luto hoy, sufriendo por los familiares que han perdido. Permite que tu bendición alcance también a los que están padeciendo enfermedad, que tu mano sanadora y restablecedora pase sobre ellos. Te pedimos, Dios, que los sostengas en estos momentos difíciles y nos des la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz semana.